Buenos días, bienvenidos al vídeo sobre la restauración borbónica, periodo posterior o siguiente al Sexenio Democrático y comprende, como veis en la imagen, entre 1875 y 1902. Como siempre, recordamos las fuentes para la construcción de estas presentaciones y en general los materiales que utilizamos más en este curso, como son la obra del profesor Simó y la obra del profesor Urfel. Sabéis, profesores respectivamente de Madrid y Barcelona de la sección Bachivac. Bien, si el sexenio democrático lo estudiamos fundamentalmente desde una perspectiva cronológica, si os fijáis, la restauración en esta primera parte, al menos, la vamos a estudiar de una perspectiva más bien temática. Vamos a ir viendo también el desarrollo cronológico, pero fundamentalmente hemos dividido este apartado, o mejor dicho, este tema, en 5 capítulos, en 5 apartados que vamos a ir explicando sucesivamente. A lo largo del mismo vamos a ver una serie de imágenes que son para que trabajéis individualmente, así que no me voy a detener mucho en ellas y voy a explicar los aspectos más importantes del régimen de la restauración. En primer lugar, comienza de una manera un tanto precipitada, un régimen que ya Cánovas del Castillo estaba preparando, pero que se va a iniciar de una manera precipitada cuando la dictadura del último tiempo del sexenio democrático, sexenio revolucionario, finaliza por medio de un pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto. A final de año del año 1874, en diciembre se produce este pronunciamiento que va a provocar la proclamación del príncipe Alfonso como Alfonso XII. Diversas imágenes que ya os digo que vamos a ir viendo para acompañar y complementar la presentación. Bien. Una vez establecida la monarquía, vamos a explicar cuáles son las principales características de esta monarquía. ¿De acuerdo? En primer lugar, Cánovas del Castillo va a tratar de desarrollar una monarquía liberal y constitucional. Es decir, que se ciña a un texto legal y que se ciña a los principios del liberalismo canovista, es decir, de un liberalismo de corte moderado. Como veis ahí, el rey va a tener un rol central. ¿Por qué? Porque el recuerdo del reinado de Isabel II y el recuerdo del sexenio democrático es un recuerdo de un tiempo en el que hay una ausencia de un poder personal claro. Cánovas va a querer terminar con eso, de tal manera que va a reforzar de manera personal el poder del monarca. Como veis ahí, con competencias amplias, incluido el propio nombramiento del gobierno. Ya tenemos unas instituciones que se basan en una monarquía fuerte. Vamos a tener dos personajes, como veis ahí, fundamentales en este tiempo. Cánovas y 1, 2, 3, ¿alguien ya lo sabe? 4, 5, ya es muy fácil. Cánovas y Sagasta, los líderes respectivamente del Partido Conservador y del Partido Progresista. Los liberales durante el siglo XIX se han ido separando en diversas secciones. Bien, los dos grupos más importantes que tenemos ahora son el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Progresista de Sagasta. ¿Cómo va a funcionar el sistema? De tal manera que los dos partidos se van a ir turnando sucesivamente en el poder. Por eso hablamos del turno de partidos. ¿De acuerdo? Bien. Se trata de que los cambios de gobierno, como estábamos diciendo anteriormente, no se produzcan por medio de pronunciamientos, sino que haya unas elecciones, ya veremos con qué características, que sean las que justifiquen el cambio de gobierno. Políticamente ya tenemos claro un monarca en la parte superior, dos partidos en el gobierno. Socialmente, la restauración va a ser un régimen fundamentalmente o principalmente de carácter conservador, donde las clases dominantes van a salir reforzadas. ¿De qué clases dominantes estamos hablando? De la nobleza, de la gran burguesía y de los propietarios de las grandes tierras, ¿de acuerdo? Esa burguesía la dividimos aquí en dos partes, burguesía de origen colonial o burguesía de origen industrial, las fortunas de origen colonial o de origen industrial. Ambas burguesías contrarias al desarrollo del sexenio democrático, como veis ahí explicado.
Finalmente, ideológicamente la burguesía está sostenida por parte de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un mal recuerdo del sexenio democrático y, por tanto, la llegada de un nuevo régimen va a impulsar el apoyo de la Iglesia a este nuevo régimen que se adapta mucho mejor a sus propias características, debido al control social y fundamentalmente al control de la enseñanza. Como sabemos, después de toda gran revolución hay que institucionalizar el nuevo régimen. ¿Cómo? Por medio de una constitución. Ahí lo veis. Me voy a apartar para no molestar. Que os quede bien clarito. Constitución de 1876. ¿De acuerdo? Es una de las constituciones más importantes de la historia de España. No vamos a hacer un top 3 de las más importantes, pero si lo hiciéramos, podemos hacerlo incluso un día en clase, quizá estuviera dentro de ellas, probablemente. 1876-1923, un largo de una constitución de larga duración. Técnicamente incluso podemos extenderla hasta el año 31, aunque en el año 23, como veremos en el siguiente tema, se produce su muerte, por decirlo de alguna manera. Bien, lógicamente, un régimen moderado, un régimen que construye Cánovas del Castillo, va a ser una constitución, por tanto, moderada. Por tanto, igualmente, se inspira en los modelos constitucionales anteriores. ¿Qué modelos constitucionales? ¿El de Cádiz? No, el modelo de Cádiz sería un modelo más bien progresista. Vamos a remitirnos a la Constitución de 1845, como veis ahí, que a su vez era una constitución moderada. ¿Cuáles son esos principales notas del liberalismo moderado o doctrinario que hablábamos? Bien, la soberanía compartida. ¿Entre quién? Entre el rey, que tiene un poder fuerte, como acabamos de ver, y las cortes. Es decir, la capacidad legislativa es de ambos. Ahí vamos a ver la división de poderes, cómo se desarrolla en la Constitución de 1876. Cortes igualmente bicamerales, un poder ejecutivo encabezado, como veis, por el rey, también por el gobierno, con incluso derecho de veto, disolución de las propias cortes, elección o designación de los ministros. Vale. Esta Constitución restablece que el catolicismo es la religión oficial, es decir, el Estado tiene una religión, ¿de acuerdo? Aunque, evidentemente, ya a finales del siglo XIX tengamos una libertad religiosa, ¿vale? El sufragio, importante, no está del todo establecido, no está establecido de una u otra manera en la Constitución del 76, sino que se va a desarrollar con leyes posteriores. La ley de 1878 establece un sufragio censitario. Cuando los progresistas lleguen al gobierno en la década de los 90, se va a desarrollar por primera vez el sufragio, perdón, por primera vez, ¿no? ¿Cuándo anteriormente ha habido sufragio universal en España? Bien, de nuevo el sufragio universal, todavía masculino. Tendremos que esperar al siglo XX para ver un sufragio universal, también femenino. Dos partidos, como hemos dicho, que tienen la preponderancia, los que están dentro del sistema. El Partido Conservador de Cánovas, como habíamos visto, que se origina dentro de la Unión Liberal y cuyas ideas más importantes van a ser la del orden, la del sufragio censitario y la del catolicismo. Por su parte, el Partido Liberal, ahí tenéis, de Sagasta, tiene su origen dentro del sexenio democrático, de algún partido liberal dentro del sexenio democrático. Bien, en cualquier caso está formado fundamentalmente a estas alturas del siglo XIX por progresistas, por unionistas y por algún republicano. ¿Qué ocurre? Tiene una serie de ideales que los veis ahí desarrollados. La Constitución del 69, un sufragio universal, reformismo, la secularización del Estado, aunque van a aceptar para jugar en el sistema político, para llegar a ese acuerdo con los conservadores de Cánovas, van a aceptar la Constitución del 76. Su llegada al gobierno por primera vez la vamos a tener en el año 81 y a partir de ahí va a haber unas idas y venidas constantes. Lugares comunes, puntos de acuerdo de los dos partidos. Son o van a defender el liberalismo, la monarquía y el centralismo. Es decir, no una división, no una comprensión federal del Estado español. Bien, sociológicamente tienen fundamentalmente sus apoyos en la burguesía y en los notables. También en el campo van a tener algún apoyo. Y políticamente van a alternar, como veis ahí, van a alternarse en el poder para asegurar la continuación de las medidas tomadas. Es decir, no van a destruir todo lo hecho por el partido anterior, como se estaba haciendo a lo largo del siglo XIX. Bien,
fundamental para entender la restauración, si no, no entenderíamos nada. ¿Cuál es una de las claves del éxito? El fraude electoral. Nosotros sabemos hoy en día que el gobierno se establece a partir de unas elecciones. En el régimen de la Constitución del 76, en el régimen de la Restauración, es al revés. El gobierno es el que va a establecer las elecciones. Va a haber un cambio de gobierno. Cuando se realice ese cambio de gobierno, el gobierno realizará unas elecciones y esas elecciones serán sistemáticamente ganadas por el propio gobierno. Es una manera de justificar su permanencia en el poder. Bien. Inversión del parlamentarismo, es lo que decimos ahí. ¿De acuerdo? Basada en el caciquismo. Ahora lo vamos a entender en esta imagen. Va a ser una de las pocas imágenes en las que nos vamos a parar, ¿de acuerdo? Bien. El presidente del gobierno decide que hay unas elecciones. Esas elecciones se organizan a través del gobernador civil, es decir, el representante, hoy en día delegado del gobierno, el representante en la provincia, y a su vez al cacique, al poder local, es el que establece: necesito estos votos. De tal manera que al final se van a tener estos resultados. En función de quién esté en el gobierno, en función de quién esté organizando las elecciones, los cambios son de esta manera. Aquellos partidos que no están en el sistema de turno de partidos no llegan. Muy bien, ahí tenéis el representante en cada provincia, diferentes imágenes, diferentes viñetas al respecto, como quién controla el voto, cómo se provoca el fraude, etcétera, etcétera. Que no tenemos bien. Fijaros en esta imagen, que es bastante importante, sobre todo en ese eje cronológico. Primera etapa de Alfonso XII. Conservadores la primera parte, liberales, conservadores. Muere Alfonso XII, va a haber un pacto, el pacto del Pardo. El pacto del Pardo establece que vamos a seguir manteniendo este orden, no nos vamos ahora a pelear hasta... De tal manera que durante la regencia de María Cristina, la esposa de Alfonso XII, la madre de Alfonso XIII, va a haber unos cambios de nuevo en el gobierno. Pero si os fijáis, el primer gobierno de los liberales durante la regencia de María Cristina es un gobierno muy largo. Se trata de mantener la estabilidad, uno de los aspectos más importantes de este periodo. Bien. Características de la monarquía y lo que hablábamos anteriormente. ¿De acuerdo? El pacto del Pardo cuando muerte. Cuando nace Alfonso XIII va a ser rey, pero no le van a declarar mayor de edad tan pronto como ocurrió con Isabel II a los 13 años, sino que se va a esperar a 1902, que ya tendrá 17, y ahí haremos el parón entre una etapa y otra. Una imagen llena de dramatismo. Esta imagen también. Los enterramientos en el Escorial de Alfonso XII y de Alfonso XIII en el Panteón Real. Bien. Una serie de partidos, de grupos van a estar al margen del sistema. ¿Quiénes son? Los vamos a ver ahora someramente. Los republicanos, divididos entre centralistas y federalistas, o entre aquellos que quieren llegar al poder por las elecciones, o los que buscan la insurrección, como Castelar, que lo tenéis aquí. Diferentes partidos republicanos, para que tengáis una idea, no hace falta que estudiéis todos. Y el movimiento obrero. Dentro del movimiento obrero, fundamentalmente anarquistas, como la CNT, y socialistas. El Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores tienen su fundación en este tiempo. Ahí tenéis a Pablo Iglesias como primer diputado elegido, de hecho, tiempo después. Bien, el carlismo. Luego tenemos ya otro grupo contrario. ¿Por qué? Porque para los carlistas la restauración es demasiado transigente. Aunque va a haber algunos de históricos carlistas que van a aceptar el sistema, como va a ser Cabrera. Acordaos de Cabrera, que lo hemos visto anteriormente. Bien, va a aceptar la entrada en el régimen de la restauración. Un régimen conservador, en cualquier caso, recordad. Y monárquico. Esta es una imagen posterior, que ya hablaremos de ella. Y el nacionalismo. Se va a producir desde finales del siglo XIX, como consecuencia del romanticismo, el surgimiento de un romanticismo político, es decir, del nacionalismo. Nacionalismo catalán, con un desarrollo prolongado políticamente, culturalmente. Nacionalismo vasco, con un corte más conservador. Y otro tipo de nacionalismos menos potentes, como el nacionalismo gallego, o incluso alguna forma de nacionalismo valenciano, gallego o andaluz. ¿De acuerdo? Bien. Por último, la crisis
de 1898, que va a suponer el final de este tiempo. Una crisis que se produce por la pérdida de las colonias y de consecuencias largas.